Acompaña de Tener Facility para que ella me cuente su respuesta para la pregunta uno del trabajo de grupos, que es qué es lo que ha considerado más valioso e interesante de estos casos que hemos escuchado el día de hoy. Adelante, Margareta. Gracias, Zuli. Estoy riendo un poco porque en el grupo donde entré nos perdemos en una discusión súper interesante que no realmente, no sé si fue la tarea, pero encontramos a un señor de liga que está trabajando con esas escuelas de geografía de la vida y queríamos realmente entrar en el territorio, entender las dinámicas y cómo construir confianza entre el Estado y las comunidades y el papel de las mujeres, que parece ser muy fuerte, que ellas se hacen dueñas del proceso. Entonces, creo que disfrutamos todos de poder realmente entrar en la profundidad de ese proceso o el trabajo particular de las escuelas interculturales. Excelente, muchas gracias, Margareta. Bueno, en mi caso, bueno, ha sido muy rica también la discusión del grupo en el que estaba. Aportando un poco desde mi perspectiva, digamos, de una de las cosas que me ha parecido valiosa, súper interesante de esta jornada, es que los dos casos están en realidad profundamente entrelazados, ¿no? Este vínculo entre la escuela y el proceso de consulta previa es como claro, en tanto la escuela es una herramienta que finalmente contribuye a la implementación del catastro multipropósito, ¿no? Definida y de acuerdo con lo que ha sido parte de las discusiones del proceso de consulta previa, ¿no? Es decir, la escuela es una respuesta, digamos, a los resultados de la consulta previa, ¿no? Durante ese proceso de consulta, una de las cuestiones que fueron puestas sobre la mesa por las organizaciones fue la necesidad de que la política de catastro multipropósito tuviera espacios de formación, espacios de participación que abonaran a su sostenibilidad. Y eso es precisamente lo que está haciendo la escuela multicultural, intercultural en los territorios, ¿no? Entonces hay un vínculo muy estrecho, ¿no? Ambas experiencias además están basadas en este enfoque intercultural que no solamente reconoce que existe una diversidad étnica y cultural, sino que la incorpora, ¿no? La pone en valor, escucha los conocimientos, los territorios, las visiones de los territorios para poder entender cómo implementar una política que tiene que ver con lo territorial, ¿no? Y aprender de estos conocimientos para enriquecer la política pública, ¿no? Y eso a pesar de que los procesos son largos, ¿no? Estos procesos para incorporar un enfoque intercultural son largos y costosos porque involucran la participación de distintos actores, es necesario llegar a consensos, ¿no? Sin embargo, hay un claro reconocimiento de que llevar estos procesos, ¿no? de diálogo intercultural son indispensables para legitimar las políticas, para que la población se apropie de ellas y para darle sostenibilidad en su implementación, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha parecido de ambos casos, digamos, una cosa súper interesante. Y yo quisiera pedirle a Fernanda, por favor, si puede compartir más bien el enlace con los trabajos de grupo para revisar qué es lo que ha salido de ahí. Sí, vamos. Si puedes, Si además, de queréis, una vez que... yo puedo compartir la pantalla. ¿Eso es lo que Ok, queremos hacer? sí, Sí, compartir excelente, sí, la las pantalla notas con de los los trabajos grupos. de grupo. Ujú, sí. Súper. Un Si poco puedes más ponerte grande. creo que se lee, sí. Pero como es en inglés, te pediría que vayas a la sexta, ¿puede ser? Porque vayas a la diapositiva 6. A Margareta le dejo lo del inglés. Bueno, acá la idea es un poco leer juntos y juntas qué es lo que ha salido, digamos, de las discusiones grupales, ¿no? Entonces, sobre la pregunta, sobre los puntos más interesantes de la discusión, ahí está mucho mejor, gracias. Las participantes del grupo comentaron el valor de las experiencias, de la experiencia de la escuela para llegar a distintos territorios del país, ¿no? Como eso, el alcance
de esta herramienta y de este mecanismo de formación ha sido amplio y alcanza a distintos grupos respetando las particularidades de cada uno, ¿no? Bueno, una compañera argentina comentó la importancia que había visto en el diálogo entre organizaciones y Estado, ¿no? Esta construcción nueva de gobernanza inclusiva. También se comentó el nuevo modelo de gobernanza que hace que las comunidades étnicas sean protagonistas, ¿no? Una compañera de Costa Rica también se habló de la falta de interés político y falta de recursos económicos fuera, en realidad, de Colombia. Esta era una compañera de Perú que decía que esto es un problema muchas veces para la formalización de los territorios indígenas, ¿no? En contraposición a lo que había observado en el caso de Colombia. Y acerca de la segunda pregunta, pues acá lo que van a leer, ¿no? Si están leyendo, es muchísimo de eso último, ¿no? Contextos en Ecuador, en Argentina, en Perú que fueron mencionados sobre lo difícil que era aplicar estas herramientas en contextos en donde hay regresión de la garantía de derechos para las poblaciones locales, ¿no? Sin embargo, también hubo propuestas, ¿no? Una compañera de Perú dijo que le parecía central trabajar con la cooperación como aliado, como ha sido en el caso, de hecho, de la Escuela Multipropósito, que se ha aliado con el Banco Mundial, con la GIZ, ¿no? Y trabajar con los gobiernos regionales allí cuando el contexto político nacional resulta adverso para implementar la política pública, ¿no? Entonces, dejo esta diapositiva solo como ejemplo de algo que salió y ahora más bien quisiera abrir el micrófono y le pediría a Julián que deje de compartir para vernos todas y todas y todos, perdón, pedirles que con la opción de levantar la mano, si nos podemos ver en modo de pantalla todos juntos mejor, así puedo ver las manos levantadas, para que nos cuenten y poder escucharles a ustedes, a los que quieran intervenir de manera muy libre, qué cosa les ha parecido interesante de la discusión de sus grupos, ¿no? ¿Qué pueden destacar que la gente comentó en su grupo acerca de lo que era más interesante de estas iniciativas y de cómo podía aplicarlas en su trabajo? Ahí los y las animo a participar libremente. Todavía no tenemos manos levantadas. Algo que hayan considerado que en su grupo fue esto que ha dicho mi compañera de grupo, realmente es interesante sobre cómo puedo implementar yo esta política en mi país, ¿no? O también pueden comentar acerca de, como han hecho las compañeras del grupo 6 que mostré, comentar acerca de lo que ocurre en sus países, ¿no? Y las dificultades que encuentran ahí para implementar este tipo de iniciativas. ¿Alguien se anima? Tenemos la mano levantada de Olga de México. Adelante, Olga. Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a comentar una experiencia personal. Yo mencionaba en el grupo que me tocó, en el que estaba Julián y también estaba Raquel, y bueno, creo que se agregó otra chica más, en el tema de las mujeres con discapacidad, con las mujeres indígenas con discapacidad. Nosotras hemos tratado de trabajar junto con las comunidades en relación a lo que es precisamente las delimitaciones territoriales. Sin embargo, por ejemplo, al ser nosotras quienes estamos promoviendo precisamente este proceso, resulta de que, por ejemplo, se nos corta lo que es nuestra capacidad jurídica y además hemos ido a dar con abogados que no son indígenas y que generalmente utilizan los sistemas ordinarios del Estado para avanzar supuestamente en el trabajo de reivindicación del territorio. Entonces, creo que allí hay una tarea que hacer porque efectivamente, por ejemplo, la consulta libre, previa e informada, no se le realiza a las personas con discapacidad, aun cuando nosotros somos miembros de esas comunidades. Entonces, creo que se tienen que ajustar esas consultas libres, previas e informadas, pero que sean además inclusivas, es decir, Ok. estemos los que vivimos en la comunidad. Gracias. Gracias, Olga, por ese aporte. Qué buena la discusión sobre la interseccionalidad y la necesidad de considerar diferencias culturales, diferencias de género y también
otras diferencias como con las personas que viven con una discapacidad. Eh, Voy a pedirles que sean intervenciones súper cortas, así algo destacado que salió en su grupo que quieran compartir. Ann, adelante, por favor. Sí, sí, gracias. No, a mí me parece importantísimo y lo compartía en el grupo y es el conocer las experiencias de cómo fue que han logrado avanzar en el reconocimiento de los territorios, en el modelo de gobernanza para efecto de poder replicarlo, eh, obviamente tropicalizándolo en nuestro país, en Costa Rica, estas experiencias, ¿verdad? Porque en Costa Rica está más avanzado el tema del reconocimiento y protección de territorios indígenas, no así de afrodescendientes. Entonces, para nosotras, como pueblo tribal de Costa Rica, esto es importantísimo, inclusive para identificar puntos de apoyo, de alianzas que podemos hacer con otros territorios. Este evento me ha parecido genial para identificar personas. Gracias. Excelente, muchas gracias, Ann. Vamos a darle la palabra ahora a Pamela, de Ecuador. Compañeras, compañeros, digamos como tres cositas puntuales. Primero, haber encontrado a un compañero de Ecuador que se encuentra ya trabajando desde las negritudes ecuatorianas, el tema del reconocimiento por la tierra y los territorios. Sería lindo poder escucharle aquí. Segundo, en ese tema, el Ecuador, digamos, sería pionero con estos compañeros porque no existe una categoría de suelo, digamos, afrodescendiente o para la negritud. No hay esa categoría. Hay una categoría de suelo de pueblos originarios, pueblos indígenas, una reivindicación de derechos para las comunidades montubias, campesinas, pero no se ha puesto en debate la posibilidad de reconocer territorios afrodescendientes. Y la tercera es que el esfuerzo que se está haciendo por vincular la cartografía dura, robusta, de datos cual y cuantitativos, eh, no solamente dependa de la tecnología, digamos, de los sistemas de información geográfica, satelitales, sino que tenga una voz más fuerte desde las propias prácticas cartográficas, culturales, semióticas, ontológicas de los pueblos afrodescendientes e indígenas. Es como bravísimo. Sobre todo aquí rescatar que veo que no hay esta traducción que a veces hacen los académicos o los técnicos, como suele pasar con los pueblos indígenas, aquí en Ecuador, no sé cómo sea en otros lados, con la experiencia afrodescendiente. El pueblo afrodescendiente es muy, digamos, reivindicatorio en el uso de sus términos, de cómo identifica sus territorios, de sus metodologías. Entonces, creo que hay unos aportes riquísimos para el trabajo que la coalición puede hacer aquí y capaz ver cómo nos articulamos en colectivo para darle fuerza a este proceso. Nada más de eso, compañeras y compañeros. Muchas gracias, Pamela. Sí, hay que poner atención a estas diferencias en los territorios, ¿no? Que a veces se atienden más las problemáticas y los derechos de unos grupos que de otros, como es en el caso del reconocimiento de derechos afrodescendientes en Ecuador. Vamos a darle la palabra a Julián, de Argentina. Buenas, ¿cómo están? En el grupo estuvimos trabajando con Raquel de Perú y con una hermana de Brasil. Eh, en principio, nada, una de las cosas que salía fuerte es reconocer la voluntad política del gobierno, tanto brasileño como colombiano, en impulsar y llevar adelante esta política, tanto de reconocimiento de titulación comunitaria como regularización dominial, y fortalecer y financiar y acompañar los procesos de consulta previa. Raquel contaba un poco la experiencia en Perú y las limitaciones que había. En nuestro caso, estamos en la provincia de Buenos Aires, Argentina, con un franco retroceso de políticas a nivel nacional. En Argentina no cuenta con ley de propiedad comunitaria. Lo que teníamos era la ley 26.160, que era la ley que normativizaba los procesos de relevamiento territorial, y eso permitía frenar los desalojos en las comunidades. Entonces, sobre todo remarcábamos eso, que cada país encontrará su normativa. Nosotros en el caso de la provincia de Buenos Aires tenemos 3 leyes vigentes para regularización dominial. Las comunidades indígenas no están incluidas en esas leyes. Nuestro desafío institucional ahora es poder hacer que eso sea real, viable
y avanzar sobre ese proceso. Después hay experiencias pequeñas, municipales, de sí otorgamiento de título de propiedad comunitaria. Y el otro punto que salía muy fuerte era la fortaleza, pero sobre todo en algunos casos, la debilidad de la consulta libre previa informada, que suele no ser vinculante en los casos específicos. Entonces, sirve como ámbito de negociación y de conquista de derechos, pero cuando no hay acuerdo, los proyectos avanzan de igual manera porque tiene el carácter de no ser vinculante, a pesar de que entiendo que el grueso de los países que participamos acá adherimos al convenio 169 de la OIT. Bueno, eso, y muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Margareta, yo paso a ti para que de repente hagas un comentario adicional o revises nuevas contribuciones de los grupos. Sabes que yo creo que tenemos que mirar la hora un poco, porque nos ha salido el tiempo. Em, Quizás unos 5 minutos más, si los Vamos a ver qué participantes quieren dicen. quedarse, extendemos para dar un poquito más de chance al intercambio. Creo que podemos ir unos 10 minutitos más, que está bien. 5 o Súper. 10. Hola, Helen Figueroa. Me gustaría participar. Disculpen, no encuentro mi manito en el chat para poder levantarla. ¿Me permiten? No Yo sé qué tengo está levantada la nombrando. mano. Ok, Ivana, Tengo levantada la mano. sí, yo espero hasta que me den pase, por Margarita, favor. Helen Figueroa. ¿tú puedes ver las manos que están levantadas? Sí, aquí está Pablo de la Torre y creo que la otra colega Mm, no puede levantar la manito, pero, Exacto. pero quiere hablar. Sí, Sí, damos pase a empezamos Pablo que contigo. tiene la Dale. manito Sí, y luego yo. ok. Sí. Margareta, Que se seguimos llama Ellen. con Pablo, Gracias, si te parece. gracias, buen día. vamos primero con Pablo y luego con Ellen y luego voy a ver unas respuestas. Sí. Ok, gracias, Pablo de la Torre de Ecuador, del norte de la provincia de Esmeraldas, una zona transfronteriza con los hermanos del Pacífico Sur de Colombia. Nosotros contentos de estar acá, por cierto, y solo indicar que también en el norte de Esmeraldas, en un proceso étnico-territorial, desde 1994 hemos logrado titular colectivamente para el pueblo afroecuatoriano que está en este sector alrededor de 140.000 hectáreas, que no fue fácil, por cierto. Nos ubicamos mucho con la experiencia de Brasil y que quería manifestar esto, ¿no? Que también en algún momento nosotros podamos contar nuestra experiencia para la titulación colectiva del territorio, todo lo que tuvimos que pasar y lo que tuvimos que enfrentar para lograr aquello, ¿no? Tenemos territorio tanto en el bosque no tropical como en el ecosistema manglar y que hoy hablamos del maritorio. Solamente quería informar eso, ¿no? Que nosotros también contamos con territorio adjudicado colectivamente, reconocido por la ley, por la reforma agraria, hacia los pueblos y nacionalidades, en este caso indígenas y también afroecuatorianos. Quería indicar eso. Gracias. Muy gracias. Muy importante que eso sea conocido. Ellen, por favor. Y muchísimas gracias. Buen día a todos y todas. Helen Figueroa de Perú. Y yo quería contar un poquito mi experiencia desde el punto de vista que he sido gestora en estos temas y he tenido la oportunidad inclusive de modificar las normas y otros detalles dentro de mi gestión como directora general de pueblos indígenas y en los procesos de formalización de comunidades campesinas y nativas. Y a raíz de ello, comentar por qué es sumamente importante el trabajo con las, estratégicamente, con la cooperación. A ver, considero que el punto de partida de todo ello para resolver la problemática es el catastro multipropósito, ¿no? Es decir, saber cuántas comunidades campesinas son, cuántas comunidades nativas son, dónde están. Si queremos llamar los pueblos indígenas como comunidades, tenemos alrededor de casi 10.000 en el Perú. Y como pueblos tenemos alrededor de 60 pueblos indígenas. Entonces, con un catastro multipropósito, con un trabajo de campo, vamos a saber claramente dónde están, cuál es la situación jurídica de estas comunidades, si es que están regularizadas, si es que están inscritas o no, si está su derecho de repente con una escritura pública, se quedó con un título, si llegó a registros públicos, si está bien titulado o no. Entonces, esa información en realidad aún falta determinarse dentro de todo este proceso. No estamos hablando de muchísimas comunidades, son alrededor de 10.000.
el Perú pasa con otro tipo de situaciones de problemas en predios rurales de más de 3 millones de predios. Entonces, es relativamente sencillo, pero dirán, ok, pero si no es tanto, ¿por qué es que demoran tantísimo, no? Efectivamente, porque no hay voluntad política. Se han intentado hacer, y eso sí, bueno, cuando estuvimos en la gestión, hemos podido titular más o menos 10 millones de cobertura para comunidades, pero ha sido directamente con la cooperación. Si bien en el proceso, durante la gestión, intentamos sacar un gran proyecto de inversión de aproximadamente 100 millones que se aprobó, el Consejo de Ministros lo aprobó, tuve la oportunidad de exponer ante ellos y el presidente de ese entonces, se aprobó perfectamente y dijimos, esto es un golazo. Con esto, en 3 o 5 años cerramos la brecha, tanto de titulación como de georreferenciación, a fin de dotarle pues la seguridad jurídica de los límites existentes del territorio y evitar temas de violencia, despojos, asesinatos, etcétera, ¿no? Se aprobó, pero luego inmediatamente a los meses hubo un cambio de gobierno. Y cuando hubo el cambio de gobierno, vinieron las elecciones políticas, pues ya hubo el desinterés completo, ¿no? Entonces es como que yo puedo decir desde mi propia experiencia que sí, algunas personas tienen mucha vinculación con estos temas y podemos trabajar mucho por regularizar este tipo de derechos, pero luego los temas políticos son realmente unos aliados completamente negativos porque la política como tal, ¿no? Hay mucho desinterés. Por tanto, todo lo que se ha podido avanzar, enhorabuena, siempre ha sido con la cooperación y agradezco siempre infinitamente la cooperación. Gracias. Gracias. Sí, eso es algo que se mencionó en el panel también, que importante sea la voluntad política y el empuje por las organizaciones, la sociedad civil y también tener recursos. Hay muchos elementos ahí, ¿no? Eh, y los ejemplos que estás dando son muy válidos. Em, Quisiera ver si podemos mirar una pantalla número 13 para tener otro comentario de los grupos. Si podrías compartir eh, ¿quién es? ¿Juliana? Sí, Estaba mirando el grupo 13, pensaba que había un comentario ahí sobre esos aspectos de los acuerdos de paz, que la importancia de reconocer el vínculo, bueno, la relación entre el paz y el cadastro, ¿no? Mm, Y un testimonio de Guatemala. Firma de acuerdos de paz se quedó como acuerdos reglamentos en cuanto a la atención de los pueblos indígenas de la niñez y mujer. Se crearon instituciones para el avance de estos grupos. Existía voluntad política para la creación de mecanismos de avance de derechos. Tierras en Guatemala se quedó estancado. 7 familias son propietarios de todo el recurso tierra y recursos financieros. Hubo un avance y retrocesos actual. Recomendación para estas experiencias para que todo quede reglamentado e impulsar desde los pueblos y desde las comunidades. Los mecanismos, consejos de desarrollo comunitario, municipal, departamental, nacional y regional. Yo creo que eso está confirmando lo que justo de decir, que los eh, todos los actores tienen que trabajar juntos para llegar a resultados sostenibles. Es como una conclusión de las discusiones hoy. Pero mi reflexión sería que es muy admirable esos procesos de Colombia y las ambiciones de cubrir todo el país con la consulta previa y esas escuelas es muy impresionante y esperamos que continúe después del 2026 con los desafíos que yo creo que ahora realmente tenemos que cerrar, Sí. aunque hay mucho más para decir aquí.
Bueno, y le invitamos entonces a Amparo de la FAO que pueda unirse al equipo de los organizadores y que nos den las palabras finales. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, el tiempo es un tirano. Les agradecemos por haberse quedado 15 minutos después de la hora, pero bueno, me quedo con un mensaje, ¿no? Que era el propósito que teníamos al organizar este ciclo con International Land Coalition, Tenor Facility y el apoyo del gobierno brasileño. Y era que los avances de otros países pudieran inspirar o servir de ejemplo, ¿no? Para aquellos países donde hay menos avances, ¿no? Entendiendo también que aún en esos países donde ha habido avances, hay retos y hay desafíos de mantener la sostenibilidad de estos procesos y de seguir generando confianza con las comunidades respecto a todas estas políticas y procesos que se están apoyando. Así que resaltarles que en la página web del ciclo van a estar subidos en los próximos días los estudios de caso, los documentos donde ahí van a encontrar mucho más detallado el trabajo que se ha realizado por las comunidades en alianza con los gobiernos. Así que no se preocupen, aunque no pudimos abarcar y entrar en detalle en todo, ahí en las sistematizaciones, en los documentos van a poder verlos más a detalle. Permítanme rápidamente agradecer a nuestro socio, al gobierno brasileño, representado a través del INCRA y la Agencia Brasileña de Cooperación, porque, bueno, ellos a través de la cooperación sur-sur siguen apoyando estos procesos de intercambio y gestión de experiencias a nivel de la región. Agradecer a nuestros socios estratégicos, ¿no? A International Land Coalition, a Tenor Facility, que siempre es un gusto para nosotros como FAO impulsar estas iniciativas conjuntas, y a todos los equipos detrás, ¿no? Que conforman estas organizaciones, a nuestros equipos también aquí en FAO de la oficina regional. Agradecerle a nuestras facilitadoras, moderadoras por el esfuerzo, por el trabajo, agradecerle a las traductoras y bueno, y a todos nuestros panelistas y expositores, tanto de ayer como de hoy, gracias. Nos ayudaron a entender y a aprender muchas cosas. Y bueno, y por último, pues agradecerles a ustedes. Yo siempre he dicho que el recurso más escaso que tenemos es el tiempo, y que se hayan dedicado 2 horas y media el día de ayer y 2 horas y media el día de hoy para estar con nosotros, compartir y aprender, es algo que valoramos muchísimo, porque sabemos que el tiempo pues es escaso. Así que lo dejo ahí y muchísimas gracias, y que tengan un lindo resto del día, y que sepan que vamos a seguir comprometidos a seguir sistematizando y compartiendo más casos. Ya llevamos 30 y bueno, vamos a seguir ampliando de otros países, de otras experiencias, con todo nuestro compromiso, interés y motivación. Muchas gracias. Y Muchas muchas gracias a gracias. ti, muchas gracias a Muchas ti, gracias. Amparo, para coordinar todo este proceso y por tu esfuerzo y las ganas. Y, ha sido un gusto trabajar juntos. Muchas gracias a todas las participantes también. Muchas gracias a los intérpretes. Un especial gracias por mi parte, que olvidé que iba a hablar inglés. Now I remember I was going to speak English. Thank you for your patience, all of you, with small difficulties that may have happened. And I want to express on Y quiero behalf of expresar the Tenure de Facility parte de that we Tenure Facility really appreciate que this realmente effort to apreciamos document este esfuerzo and de documentar synthesize and y sintetizar really catch the y learnings from these important capturar processes, los because what we're aprendizajes seeing, que there are hemos so obtenido de many estos important procesos, experiences porque and hay they are not tantas captured. experiencias de People tan don't know about them. There's so importante much to desarrollo, learn no se out there, capturan, and hay we tanto que really want to aprender, y continue to realmente promote this queremos and work continuar together to aprendiendo y catch the important promocionando experience esto para and encourage capturar la experiencia exchange between significativa us, all of y us, so that we can mantener move forward together and enriquecimiento de información develop knowledge together y and learn together. desarrollar el And conocimiento y aprender most of all, to juntos, really raise pero sobre todo experiences from the communities elevar where presentar most y of the elevar las knowledge comunidades is. y sus Thank you conocimientos very donde much. está gran parte del conocimiento hoy. Muchas gracias. Bueno, de mi parte, solamente sumarme a los agradecimientos de mis compañeras, destacar el enorme potencial de aprendizaje de los casos presentados hoy, ¿no? La riqueza de tantos elementos que han surgido para la reflexión en solo 2 sesiones de trabajo.
Y además, bueno, algo que se ha discutido justo en estos últimos minutos es la clara voluntad política para la colaboración entre entidades públicas y sociedad civil como algo central y que podría replicarse, de hecho, estas experiencias en distintos países y niveles de gobierno de nuestra región, ¿no? Esto nos motiva a seguir pensando en darle continuidad a esta iniciativa y a tejer nuevas alianzas para ediciones futuras. Vamos a estar todos los organizadores, digamos, e impulsores de este ciclo en el Foro de la Tierra pronto en Colombia, el INCRA, el Tender Facility, el IGAC, la FAO, la ILC, todos haciendo nuevos esfuerzos para compartir experiencias con actores de distintos países de la región y del mundo que van a participar en este evento, ¿no? Esperamos luego que haya una tercera, perdón, ronda virtual de este ciclo. Reflexionaremos sobre la mejor entrada para los casos que vengan, ¿no? Que puede poner por delante más experiencias que involucran a las mujeres o a los jóvenes, o centrarnos en algunos ecosistemas, ¿no? También podría ser muy interesante. Y finalmente, solo dejar sobre la mesa que esperamos también que con estos ejercicios de sistematización, además del aprendizaje, se ponga de manifiesto y podamos difundir toda la centralidad de asegurar los derechos a la tierra para los pueblos que viven y en los territorios, ¿no? Pues esto impacta de manera directa en el fortalecimiento de sus formas propias de organización y gobierno, para la puesta en valor de sus conocimientos, para sus economías locales, para la gestión sostenible de los recursos naturales de sus territorios, todos estos elementos fundamentales para hacer frente a las crisis globales que estamos viviendo, ¿no? La crisis climática, la inseguridad alimentaria, entre otros enormes desafíos de escala global. Entonces, bueno, les agradezco mucho y con eso me parece que cerramos. Perdón. Agradecemos a los facilitadores. A los Sí, facilitadores y a los traductores y a los Sí, lo traductoras. entiendo. traductores. Ok. Todo Gracias, bien. gracias.